Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola. Sí. Bueno, yo tengo mis apuntes por acá. Se está haciendo tarde. ¿Puedo decir que arrancamos? Sí, por supuesto. Vamos a ir arrancando. Ojalá que se vaya sumando la gente. Para mí, bueno, más que nada es un verdadero honor presentar a no solamente un amigo, sino un compadre cuervo, hincha de San Lorenzo. No nos une la misma pasión. Pero además voy a presentar a quien escribió la novela que yo, por lo menos yo, más disfruté leer el año pasado. Novela que es candidata al premio mayor de este festival, al Hamet, que yo voté para que lo gane, porque creo que lo merece. Y que además tuvo un recorrido que ahora le voy a preguntar específicamente a Horacio. Porque Horacio es, bueno, lo voy a presentar brevemente. Nació en 1961 en Buenos Aires, pero siempre fue principalmente periodista, pero tardíamente se volcó a la literatura, ¿no? A los 45 años creo que empezó a publicar. Después se volvió guionista también. O sea, Horacio Convertini es guionista, por ejemplo, de Homo Argentum, que es la próxima película que va a salir de la dupla con Duprat, que es quien hizo El Encargado, Bellas Artes acá en España, Competencia Oficial, una película muy laureada también. Y todo eso que fue haciendo, ¿no? Tomándose su tiempo, fue exitoso, ¿no? Básicamente. O sea, él ya ganó el Celsius, ya ganó el Silverio Cañada, fue finalista del Hamet, y ahora vuelve a hacerlo con esta novela preciosa que rescata un mundo del boxeo, ¿no? Que es hiper mega interesante, que por ahí hoy el boxeo no está en su momento de mayor apogeo, de ya, no hace falta decirlo, porque con esto de, ¿no? Las generaciones de cristal y demás, ¿no? Hay muchas cosas que comenzaron a ser más cuestionadas, si quiere, pero hay como un gran romanticismo, ¿no? En una novela circular, que ahora vamos a hablar también de su estructura y todo. Pero lo primero que yo le quería preguntar, primero darle la enhorabuena por ser finalista al Hamet, que ojalá lo podamos llevar para Boedo. Y segundo, preguntarle porque vi una entrevista que en realidad esta novela era un guión. Sí, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar a los que están. La exactitud del dolor comenzó siendo un guión de cine, un guión que escribí en el año 2002. Por ese entonces se llamaba 10 rounds, ese era el título del guión. En esa época yo tenía muy pocos contactos con el mundo audiovisual, con el mundo del cine. No tenía ningún contacto, más que muy pocos. El único contacto que tenía era un amigo que me había regalado un libro el título del libro era Cómo escribir un guión, y el resultado fue que escribí un guión que se llamaba 10 rounds. Nada, lo intentamos mover dentro de la industria con nuestra casi nula experiencia al respecto, y nos topamos con las dificultades que tiene ingresar en una industria tan complicada que depende tanto de factores que tienen que ver con, básicamente, con el dinero, con la producción, etcétera, etcétera. Yo simultáneamente estaba desarrollando
trabajo literario, todavía no había publicado nada, estaba como haciendo mis primeros pasos en la literatura. Por lo tanto, 10 rounds quedó como guión anillado en un archivo de mi casa y literatura fue por otro lado. Y fue por otro lado durante muchos años. Cada tanto volvía a la idea de que yo creía que había una novela dentro de ese guión. Y muy lentamente empecé a trabajarlo siempre en un segundo plano. Privilegiaba otros proyectos literarios que yo entendía para mí más desafiantes. Con lo cual, si sumamos 2002, 2024, que es cuando se publica, uno saca la cuenta y dice 22 años por una novela, no exactamente. Pero sí fueron 22 años donde estuve acompañado por la sombra del personaje, Juan Rayo, un boxeador que ha sido efímeramente campeón mundial y que sueña con una redención a una edad tardía, cuando ya no es físico, y de su entrenador, el Rengo Safe, alguien que nunca pudo tener un campeón como entrenador. Cuando Rayo lo fue sin él, y vuelven a encontrarse los dos a intentar, uno muy viejo, el otro muy veterano, esa vuelta que asombra posible. Bueno, en esa vuelta aparecerá el crimen, meterá al Cora y tendremos una novela negra. Pero decía, bueno, me acompañó la historia, me acompañó 22 años y finalmente tuvo muchas variantes, muchas idas y vueltas. 2 veces la rehice y finalmente salió y fue muy, muy bonito para mí verla impresa, que circulara, que llegara a la gente y poder darle a Juan Rayo y al Rengo Safe la oportunidad de que ficcionalmente al menos existieran. ¿Y qué te dice que no va a ser una película? Porque lo loco es que conserva ciertas tendencias audiovisuales, ¿no? O sea, hay ahí algo que uno dice, esto es muy audiovisual, ¿no? De hecho, la estructura, ¿no? Bueno, un poco ya contó Horacio algo que yo iba a decir, que acá no hay un crimen que resolver, sí hay un crimen, pero no un crimen que resolver, no hay un enigma, no hay una investigación, no hay un detective, no hay nada que tenga que ver con lo policial, sino que hay una cosa que uno podría decir, como dicen ahora, spoiler, que es, empiezan a ver el teaser, ¿no? Como sería cuando empieza una serie, es un tipo en pantaloncitos cortos como Bruce Willis en Pulp Fiction, ¿no? Que aparece en esa escena que se está escapando, pero está con un tiro, ¿no? Tiene un balazo. Y toda Lo que agoniza, claro, esto que organiza bajo la lluvia en medio de la pampa argentina. exacto, pero toda la novela no es resolver nada, sino saber cómo este hombre llegó hasta ahí, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas, incluso en la novela, que tienen que pasar, ¿no? Que sabemos, incluso como lectores un poco entrenados, que van a pasar, ¿no? Sin embargo, hay algunos lugares que uno podría decir lugares visitados, ¿no? Como tradiciones, como alguien que crece muy rápido y se olvida de su origen, como alguien que después cae en picada, ¿no? Deportistas, boxeadores, futbolistas, ¿no? Conocemos muchos casos. Sin embargo, a pesar de que uno intuye incluso que todas esas cosas van a pasar, el amor de juventud, ¿no? La intención de redimirse de todo eso de alguna manera, sin embargo uno no puede parar de leer, es como adictivo eso, ¿no? O sea, quiere saber qué pasó en el medio, ¿no? Y eso es algo muy artesanal, me parece que fue un trabajo de orfebrería para mí admirable. Bueno, gracias. Yo lo que creo que hay un trabajo de la forma, de cómo intenté administrar la información sin tener miedo de adelantar información. O sea, todos sabemos que el protagonista se está muriendo y lo que hay que saber es cómo llega a esa situación. Pero además, no cómo llega en términos concretos de quién le pegó el balazo y por qué, sino cómo
historia de todos los personajes. Y hay cosas que después en la serie no van a salir, pero es necesario que quienes vayan a escribir el guión sepan que eso existe. Lo que se dice, el backstory, la historia por detrás de cada personaje. Muchas cosas de esa historia por detrás después no la vas a ver en la serie, pero es como una especie de caudal narrativo que está detrás de cada personaje, lo que le da espesor a los personajes. Si no, los personajes están en plano, ¿no? Bueno, un poco lo que yo quería contar es la historia por detrás de Rayo, la historia por detrás del Rengo Safe. Y hay como dos caminos narrativos: el presente, el pupilo que agoniza en un punto de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, su viejo maestro, que no puede dormir pensando en él, en su cuarto en Buenos Aires, y mientras esto sucede en sincronía, lo que se cuenta es cómo se conocieron ellos dos, qué le debe uno al otro, qué significa el uno para el otro, cuál es la historia de frustración detrás de Rayo, cuál es la historia de frustración detrás de Safe, y cómo esas dos historias que son paralelas, que alguna vez se juntaron y se volvieron a separar, se vuelven a juntar ya al final de la novela. Un poco de eso se trata, esa es la estructura que tiene La exactitud del dolor, básicamente. Y respecto al cine, mi plan es escribir que vuelva a ser guión en el 2026. Si efectivamente logro mi gran sueño, que es jubilarme el año que viene. Así que si me jubilo voy a tener más tiempo y voy a transformar todavía guardo el anillado de 10 rounds, todavía lo guardo, pero es necesario cambiarlo mucho ya. Sí, bueno, imagino también que tu cruce con Connie Duprat también habrá traído cosas nuevas, porque, por ejemplo, uno no puede dejar de pensar cuando aparece el personaje que era su amigo de la infancia, que se ha quedado con su amor de juventud de alguna manera. No voy a decir mucho más porque no quiero spoilear, pero lo convocan de regreso a su pueblo, y eso es ciudadano ilustre de alguna manera, ¿no? Hay mucho sí, no, la verdad que eso está escrito mucho antes de que creo hayan filmado esa primera película, ¿no? Y que el Ciudadano Ilustre fuera tan exitosa. Lo que sí es cierto que es un tópico de la novela negra, que es el regreso a las bases, al pueblo donde uno, de alguien exitoso, al regreso al pueblo donde uno nació. Acá tenemos la ambulancia, si alguien está desmayado por esta gran exposición. Bueno, lo que digo es que más allá de eso, la literatura negra y la literatura del boxeo está muy unida, hay una gran tradición. En la literatura argentina tenemos desde Bernardo Cordon hasta Soriano, incluyendo a Martín Coan. Cuarteles de invierno, quiero hablar de eso, que es un poco, ¿no? Sí, bueno, hay una referencia, homenaje concreta a Cuarteles de invierno en la mención de uno de los pueblos que son referidos en la novela, ¿no? Colonia Vela es el pueblo ficticio de Osvaldo Soriano, es el pueblo donde ocurren los sucesos de Cuarteles de invierno, y yo lo refiero a lo que ocurre en La exactitud del dolor ocurre en otro pueblo, pero bueno, ahí aparece referido un par de veces Colonia Vela como un lugar real dentro de la ficción de La exactitud del dolor. Sí, y bueno, como pasando limpio lo que decía Horacio, lo que yo también aclaraba, esto es una novela que tiene un comienzo absolutamente despojado de cualquier misterio, ¿no? Un hombre que está con un balazo muriendo, y a partir de ahí como un rewind, ¿no? Un rebobinado, un flashback, y flashback de flashback, porque van a momentos previos a eso y van a momentos anteriores, ¿no? Y hay como muchos tópicos también, ¿no? De que fue Las Vegas, hay referencias a Cassius Clay, ¿no? A Bonavena, hay como un boxeador español también, bueno, Time. eso quería decir, hay primero Rayo, lo sacaste también de un español, el apellido. Luis Rayo fue un boxeador español de los años 30, campeón liviano, campeón
argentino liviano, pero era español, un muy buen boxeador que pierde el título con Justo Suárez, el Torito en Matadero, que fue el primer ídolo del boxeo argentino. Y después está Hurtadín, que además está reproducida también incluso su suicidio, ¿no? Claro, a mí siempre me gustó mucho el boxeo. No practicarlo, como verán, ¿no? Pero sí leer. La mano prohibida, ¿verdad? Tengo la mano prohibida. Sí me gustó mucho leerlo incluso de lo periodístico, o partiendo desde lo periodístico. Estaba muy atento cuando era muy chico a las noticias de boxeo. En los años 60 y 70 el boxeo argentino atravesó su época de oro en términos de campeones del mundo, con lo cual yo que tenía en esa época entre 10, 12 y 14, 15 años estaba muy al tanto de todo lo que ocurría, veía todas las peleas del título del mundo y estaba muy empapado como fan. Y en esa época para mí eran un personaje conocido, Urtain, el boxeador español, el boxeador vasco, que había sido alguien que de pasar a ser exponente de un deporte que es levantar piedras, un deporte propio del País Vasco, había sido campeón español y campeón europeo. Y cuando yo tenía 14, 15 años, se hablaba de que Urtain iba a pelear con Bonavena. Bonavena era el gran peso pesado de los argentinos, e incluso cuando matan a Bonavena en 1976, el 24 de abril, creo, el 24 de abril de 1976, se dijo que ya tenía firmada para ese entonces, a Bonavena lo mata un pistolero, el guardaespaldas de un mafioso norteamericano. Él tenía firmado un contrato para pelear con Urtain. Los dos están de vuelta. Pero siempre quedó la idea. Urtain se termina suicidando en los años 80, tirándose creo que de un 10º piso en Madrid. Esas historias a mí siempre me fascinaron desde chico. Me parecen tener un drama y una potencia extraordinaria. La idea de alguien que lo tiene todo en su plena juventud y que lo pierde todo cuando todavía es joven. Creo que no hay deporte que ofrezca un ascenso y un descenso tan rápido, tan brusco y tan dramático como el boxeo. Sí, y además hay, voy a hablar ahora un poco de la prosa de Horacio, porque él, sin perjuicio de que es un escritor muy preciso, porque va a los detalles, a cada rincón de lo que está relatando, ¿no? Incluso en las peleas uno ve, pareciera que estuviera escrita por un ex boxeador de verdad. Hay como mucha información muy precisa y además muy directa, ¿no? Hay como una cosa de ir directo y al hueso, como el realismo sucio, ¿no? Norteamericano, si se quiere, pero siempre conservando la argentinidad, ¿no? Hay como una cosa que tiene la nostalgia del tango, ¿no? El barrio, que en todas tus novelas aparece Pompeya, ¿no? Incluso creo que el club Unidos de Pompeya, ¿no? Sí, acá le cambié el nombre, creo que Es similar el nombre, ¿no? Gloria de Pompeya. Gloria de Pompeya por Unidos de Pompeya, pero digo, siempre está el barrio, siempre hay como una cosa, ¿no? De nostalgia de los viejos hábitos, de las cosas bellas perdidas. De hecho, vi también que en una entrevista dijiste que lo había situado en los 90 porque era como el último año analógico previo a toda la era digital, ¿no? Y me llamó la atención. Es una decisión, Lois, es una decisión narrativa ubicar la historia de los 90. Por ahí no es que yo sea tan nostálgico, lo soy un poco, pero no tanto. Pero ¿por qué decido situar la novela en los 90, que es entre los 80 y los 90, que son las últimas 2 décadas analógicas de la humanidad? No existían los geolocalizadores, no existía el celular, no existían las cámaras de seguridad filmando todas las calles. ¿Por qué? Porque no existía Google. Yo necesito que mis personajes se pierdan
2025 dura 1 minuto. Una búsqueda en Google, un TikTok desarma cualquier tipo de enigma o posibilidad. En cambio, en estos años hay una mirada, si se quiere, política, porque también en los 90 es cuando el desenlace de la historia es en los 90. Es como la cumbre del neoliberalismo, ¿no? Claro, esa idea que en Argentina se dijo de la pizza con champán, ¿no? Una idea, había una fantasía de Argentina potencia de que la política generaba dinero, que no importara lo que dijeras o que prometieras o lo que fuere, lo importante era generar cosas que dieran plata y bla, bla, bla. Una especie de un marketing incipiente que se veía, que se empezaba claramente en los 90. No importa tanto lo que haces, sino cómo te mostrás y lo que sos. Y bueno, me interesaba trabajar un poco también en ese concepto, ¿no? Después la historia, si la sintetizás, es una historia clásica, ¿no? Sí, pero es muy argenta también. Es una historia que tiene, no intenta ir detrás de una cosa global, ¿no? Más allá de lo analógico que decíamos, sino que va al regionalismo, digo, siempre conserva su ADN, ¿no? Digo, conozco muchos autores y autoras que quizás van detrás de algo más neutro para que sus libros viajen mejor. Los libros de Horacio no necesitan hacer eso porque viajan igual, y porque además, como dijo Tolstoy, cuéntame tu aldea y serás universal, ¿no? Y él logra eso con una destreza que a mí me resulta admirable. Después ahora te paso la palabra, pero quiero leer apenas un breve párrafo donde aparece alguien en el gimnasio que maneja el Rengo Safe, que es el entrenador, ¿no? De Rayo. Y dice, pudo haberlo echado a las patadas, pero Safe por alguna razón sintió lástima y lo puso bajo su ala. Trataba de que los demás no lo cargaran demasiado y hasta le daba unos pesos para que atendiera el vestuario y barriera el gimnasio. A veces se lo usaba para probar en el ring a los gallitos que venían de afuera cacareando alto. Era un test y no todos pasaban porque bobo y todo, Urtaín tenía manos pesadas y se hacía sentir. Había visto a muchos matones de lechería cagarse encima, apenas el grandote armaba la guardia y se les acercaba en cámara lenta como una momia. Pero nunca había visto a nadie que reaccionara como Rayo, con la decisión y la fiereza que solo alcanzan los desesperados. Eso es, quizás hasta precise alguna explicación de algunos términos, ¿no? Pero digo, es la idea general, se entiende de una manera y con una potencia, sin resignar nada de tu propia aldea. Si yo tuviera que escribir para pensar en un público global, tendría que renunciar a mi ADN, y uno no renuncia a su ADN. Yo no me voy a cambiar las huellas digitales, ni voy a hablar. Quedan 2 minutos. Bueno, que lo haga, yo no lo voy a hacer. No, por eso digo que para mí es una virtud. Y porque además confío que la persona, el lector que se encuentre con la novela va a poder, de la nacionalidad que sea, va a poder recodificar dentro del argot que pueda llegar la novela la profundidad de la historia. Y en ese sentido, lo que creo que lo que tiene que ser es auténtico cuando escribe. Si la literatura es la arquitectura de la mentira, como decía un maestro mío, la mejor forma de mentir es con el lenguaje que vos mejor sabes, mejor conoces. Es muy difícil inventarte un lenguaje para mentir literariamente. Entonces el que yo conozco es el argentino, el que yo conozco es el porteño, y el que a mí me gusta utilizar es ese. Algunos personajes, como estos son personajes orilleros, personajes de barrio, personajes de clase baja, utilizarán algún tipo de argot más soez, si se quiere. Hay otras novelas serán otro tipo porque habrá otro tipo de personajes.
estuvo trabajado durante muchos años como 10 rounds, con el mismo título del guión original. Y en un momento me dejó de gustar, me parecía que estaba muy atado al boxeo y ahí sí tuve miedo de que el boxeo fuera un elemento que a mí me gusta mucho, pero que por ahí no le gusta, después no llega a gustar tanto al lector. Y en un momento un personaje se pregunta, el Rey José se pregunta cuál es el tipo, la exactitud del dolor que él puede llegar a soportar frente al triunfo de Rush. Bueno, es eso. De ahí dije, acá tengo un título. O sea, sacaste el texto y no estaba el título que después entró en el texto. No, lo saqué del texto. Y la última, y ya nos vamos. Es cierto que como hace Viggo Mortensen, cuando le preguntan por su ropa, que nombra diseñadores que en realidad no existen y son exjugadores de San Lorenzo, que nominás a tus personajes como, yo ya sé la respuesta, pero digo para la gente, que nominás a tus personajes con exjugadores de los años mozos de San Lorenzo. No, en esta novela no. ¿Cómo no? ¿El Turco Ahmed? Tenés razón. El Turco Ahmed. ¿El Turco Ahmed? El Turco Ahmed, tenés razón. Pero no, la novela Los que duermen en el polvo, que estuvo aquí en Gijón en el 18 y tuvo la fortuna de ganar el Celsius, ahí todos los personajes, todos, incluso los personajes femeninos, estaban nominados con jugadores de San Lorenzo, que solo me acuerdo yo. Bueno, nada, gracias por escucharnos. Realmente les pido que compren la novela que está ahí, se la llevan firmada por Horacio. Capaz que mañana sea, quién sabe, el nuevo Hammer, ojalá que sí. La mejor novela que leí el año pasado, de verdad, sinceramente, me parece una joya y me encanta estar presentándola acá. Para mí es un honor, porque además Horacio, además de que lo admiro como autor, es un gran amigo, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.